Marcus estaba parado en la acera frente a la pequeña cafetería. Su ropa estaba vieja y sucia. Su cabello era largo y desordenado. La gente pasaba rápidamente junto a él. No querían mirarlo. Cruzaban la calle al verlo venir. Le dolía el estómago de hambre. No había comido en 2 días. La última vez que comió fue cuando alguien tiró medio sándwich. Lo encontró en el bote de basura detrás de un restaurante. Sabía mal, pero lo comió de todos modos. La cafetería olía bien. Podía oler pan recién hecho y café caliente. Se le hizo agua la boca. Miró por el gran ventanal. Dentro, la gente estaba sentada en mesas pequeñas. Tenían platos llenos de comida. Tenían grandes tazas de café. Se veían felices y cálidos. Marcus se tocó el bolsillo. Estaba vacío. No tenía dinero. No había tenido dinero en mucho tiempo. A veces la gente le daba monedas, pero hoy no. Hoy, todos pasaban junto a él como si no estuviera allí. Vio un viejo piano en la esquina de la cafetería. Era marrón y parecía olvidado. Nadie lo tocaba. El polvo cubría la superficie. Había algunos libros apilados encima. El piano parecía triste, igual que Marcus. Marcus recordaba cuando tocaba el piano. Eso fue hace mucho tiempo. Antes de que todo saliera mal, antes de perder su casa, antes de perder a su familia, antes de perderse en las calles, sus dedos se movían sin pensar. Recordaban cómo tocar incluso después de todos estos años. Aunque ahora estuvieran sucios y ásperos, aunque sus uñas estuvieran rotas y sus manos temblaran a veces. Una mujer salió de la cafetería. Tenía el pelo castaño corto y una mirada amable. Llevaba un delantal azul con el nombre de la tienda. Era la dueña. Se llamaba Sara. Marcus la había visto antes al pasar por delante de la tienda. Sara empezó a barrer el área frente a su tienda. Vio a Marcus allí de pie. Dejó de barrer y lo miró. La mayoría de la gente lo miraba con miedo o ira. Pero Sara parecía diferente. Parecía triste por él. Marcus respiró hondo. Su orgullo se había desvanecido. El hambre lo había devorado. Tenía que intentar algo. No podía pasar un día más sin comer. Sentía las piernas débiles. Sentía mareos. Caminó lentamente hacia Sara. Cada paso era difícil. Tenía miedo de que ella le dijera que se fuera. La mayoría de los dueños de tiendas hacían eso. No querían que las personas sin hogar estuvieran cerca de sus negocios. Pensaban que era malo para los clientes. Sara lo vio acercarse. Agarró fuerte su escoba, pero no huyó. No pidió ayuda. Simplemente esperó. Marcus se detuvo a unos metros de ella. Miró sus zapatos sucios. Tenían agujeros. Se le veían los calcetines a través de los agujeros. Estaba avergonzado. Disculpe, dijo Marcus. Su voz era baja y áspera. No había hablado con nadie en días. Sé que me veo mal. Sé que probablemente quiere que me vaya. Sara no dijo nada. Solo escuchó. Marcus la miró a la cara. Vi el piano en su tienda. Sé tocarlo. Hace mucho tiempo, tocaba bien el piano. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Estaba sorprendida. La mayoría de las personas sin hogar que iban a su tienda pedían dinero o comida. No hablaban de tocar el piano. ¿Puedo tocar para conseguir comida?, preguntó Marcus. Las palabras salieron rápido. Temía que ella dijera que no antes de que terminara de preguntar. No molestaré a tus clientes. Solo necesito algo de comer. Tengo mucha hambre. Sara miró a Marcus un buen rato. Vio lo delgado que estaba. Vio cómo le temblaban las manos. Vio la esperanza en sus ojos. Se mezclaba con miedo y vergüenza. Otros dueños de tiendas le habían advertido sobre las personas sin hogar. Le dijeron que nunca las animara. Dijeron que atraería a más personas sin hogar a la zona. Dijeron que era malo para el negocio, pero Sara era diferente. Había crecido en la pobreza. Sabía lo que se sentía tener hambre. Sabía lo que se sentía cuando la gente te miraba como si no fueras nada.
El piano de su tienda estaba allí cuando compró el local. El antiguo dueño lo dejó. Sara siempre había tenido la intención de que alguien se lo llevara, pero nunca lo hizo. A veces lo miraba y se preguntaba si alguien lo tocaría algún día. ¿De verdad sabes tocar el piano?, preguntó Sara. Marcus asintió rápidamente. Sí, lo sé. Te prometo que soy bueno. No haré ruidos que molesten a la gente. Puedo poner música suave. Música bonita. Sara miró por el escaparate de su tienda. Era por la tarde. Solo había unos pocos clientes dentro. El negocio siempre estaba lento a esa hora del día. Tal vez tener música de piano estaría bien. Tal vez haría que la tienda se sintiera más especial. Pero estaba preocupada. ¿Y si Marcus no supiera tocar de verdad? ¿Y si hacía ruidos horribles? ¿Y si sus clientes se enfadaban y se iban? ¿Y si otras personas sin hogar venían esperando lo mismo? Marcus la vio pensar. Tenía miedo de que dijera que no. Tenía miedo de volver a pasar hambre. Tenía miedo de tener que dormir en la calle otra vez sin comida. Por favor, dijo Marcus, solo una oportunidad. Si juego mal, me iré enseguida. No pediré nada. Pero si juego bien, quizá puedas. Me daría un sándwich o una sopa. Cualquier cosa pequeña. Sara tomó su decisión. Algo en la voz de Marcus le decía la verdad. Algo en sus ojos le recordaba sus propios momentos difíciles. Tal vez estaba cometiendo un error. Pero tal vez estaba haciendo algo bueno. De acuerdo, dijo Sara. Puedes intentarlo, pero si mis clientes se quejan, tienes que parar e irte. Marcus sintió ganas de llorar, pero contuvo las lágrimas. Gracias. Muchas gracias. No te arrepentirás. Te lo prometo. Sara abrió la puerta de su cafetería. Una campanilla sonó al abrirse la puerta. El aire cálido salió y tocó la cara de Marcus. Se sentía bien. Se sentía esperanza. Marcus siguió a Sara adentro. La gente de la tienda levantó la vista al entrar. Vieron a Sara con el hombre sin hogar. Algunos parecían preocupados. Otros curiosos. Sara condujo a Marcus hasta el viejo piano del rincón. Apartó los libros y papeles de encima. El polvo se elevó en el aire. El piano parecía aún más viejo de cerca. Marcus estaba de pie frente al piano. Su corazón latía aceleradamente. Hacía tanto tiempo que no se sentaba al piano. Tenía miedo de que sus dedos no recordaran qué hacer. Tenía miedo de pasar vergüenza, pero le daba más miedo tener hambre. Así que sacó el viejo banco y se sentó. El banco se tambaleaba y chirriaba levemente. Las teclas del piano estaban amarillentas por el tiempo. Algunas parecían atascadas. Marcus puso las manos sobre las teclas. Cerró los ojos. Intentó recordar quién era. Marcus se sentó en el viejo banco del piano. Sus manos sucias descansaban sobre las teclas amarillas. La cafetería se quedó en silencio. La gente dejó de hablar. Dejaron de comer. Todos lo miraban. Un hombre con traje le susurró a su amigo: ¿Qué está haciendo Sara? ¿Por qué deja que ese vagabundo toque el piano? El amigo negó con la cabeza y pareció preocupado. Una estudiante universitaria con una computadora portátil la cerró y se quedó mirando. Había estado escribiendo un ensayo, pero ahora no podía concentrarse. Nunca había visto a una persona sin hogar en esa cafetería. Una mujer mayor sentada cerca de la ventana dejó su taza de té. Parecía nerviosa. Pensó en irse, pero también sentía curiosidad. Quería ver qué pasaba. Sara estaba detrás del mostrador. Estaba limpiando una taza de café, pero le temblaban un poco las manos. Se preguntaba si había cometido un gran error. ¿Y si Marcus no sabía tocar de verdad? ¿Y si mentía? ¿Y si sus clientes se enfadaban y no volvían? Marcus sentía que todos lo observaban. Podía oír a la gente susurrar. Sabía que hablaban de él. Sabía que no lo querían allí. Sus manos empezaron a temblar más. Miró las teclas del piano. No estaban limpias. Algunas tenían manchas pegajosas. Otras estaban desportilladas.
Este piano llevaba mucho tiempo sin recibir atención. Al igual que Marcus, pulsó una tecla muy suavemente. Hizo un pequeño sonido. El sonido no era perfecto, pero tampoco terrible. El piano era viejo, pero aún funcionaba. Marcus recordó la última vez que tocó el piano. Fue hace 15 años. Estaba en una gran sala de conciertos. Llevaba un traje negro que costaba más dinero de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. El público estaba lleno de gente adinerada. Aplaudieron ruidosamente cuando terminó de tocar. Eso fue antes de que todo se derrumbara. Antes de que muriera su madre. Antes de que la tristeza se apoderara de su vida. Antes de que empezara a beber demasiado. Antes de perder su apartamento. Antes de terminar en la calle. Ahora era diferente. Su ropa estaba sucia. Su cabello era largo y desordenado. Su rostro tenía arrugas por dormir a la intemperie en el frío. Sus manos estaban ásperas por intentar sobrevivir en las calles. Pero tal vez, solo tal vez, la música aún estaba dentro de él. Marcus cerró los ojos. Intentó olvidarse de toda la gente que lo miraba. Intentó olvidarse del hambre. Intentó olvidarse de estar sin hogar. Intentó recordar quién solía ser. Lentamente, colocó los dedos sobre las teclas. Encontró la posición correcta. Sus músculos recordaban incluso después de todos estos años. Aunque sus manos se veían diferentes ahora, aún sabían qué hacer. La cafetería estaba tan silenciosa que la gente podía oír el zumbido del aire acondicionado. El estómago de alguien rugió con fuerza y se sintieron avergonzados. Un coche tocó la bocina afuera, pero sonaba muy lejos. Marcus respiró hondo. Pensó en su madre. Ella le había enseñado a tocar el piano cuando era pequeño. Siempre había creído en él. Siempre había dicho que tenía un don. Tal vez ese don seguía ahí, enterrado bajo todo el dolor y la tristeza. Presionó la primera tecla. El sonido era suave y dulce. Llenó la cafetería como miel. La gente parecía sorprendida. Habían esperado algo malo, pero esto sonaba bien. Marcus presionó otra tecla, luego otra. Tocaba muy despacio. Cada nota era cuidadosa y suave. Estaba probando el piano y poniéndose a prueba a sí mismo. Una mujer cerca de la puerta dejó de respirar por un momento. La música era hermosa. No sonaba a ruido. Sonaba a música de verdad. Marcus sintió que la música volvía a él. Sus dedos recordaron a dónde ir. Pasaron de una tecla a otra como si bailaran. El piano era viejo, pero bajo el toque de Marcus, empezó a sonar con vida de nuevo. Empezó a tocar una canción sencilla. Era una canción que su madre le había enseñado cuando tenía 7 años. Solía tararearla mientras preparaba la cena. Era una canción triste, pero también hermosa. El empresario dejó de susurrarle a su amigo. Tenía la boca un poco abierta. No podía creer lo que oía. Este hombre sin hogar realmente estaba tocando el piano. Y lo estaba tocando bien. La estudiante universitaria se olvidó por completo de su ensayo. Había tomado clases de piano de pequeña, pero nunca fue tan buena. Reconocía tocar bien el piano cuando lo oía. Esto era muy bueno. La mujer mayor junto a la ventana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La música le recordaba a su esposo. Había fallecido hacía 2 años. Solía tocarle el piano los domingos por la mañana. Esta canción sonaba como algo que él habría tocado. Sara dejó de limpiar la taza de café. Lo sostuvo en sus manos y escuchó. Nunca había escuchado música así en su tienda. Nunca había escuchado música así en ningún lugar. Era como si el piano cantara. Marcus sintió la música fluir a través de él. Era como agua después de mucho tiempo de sed. Era como volver a casa después de estar perdido. Sus dedos se movían más rápido, pero aún con suavidad. Más gente afuera empezó a notarlo. Podían oír la música del piano a través de las ventanas. Una mujer que paseaba a su perro se detuvo a escuchar. Un hombre que esperaba el autobús giró la cabeza hacia la cafetería. Dentro,
Todos estaban completamente quietos. Nadie quería hacer ruido que pudiera detener la música. Nadie quería romper el hechizo que Marcus estaba creando. La canción se estaba volviendo más compleja. Marcus añadía notas adicionales. Su mano izquierda tocaba notas bajas que sonaban como un latido. Su mano derecha tocaba la melodía que flotaba sobre él como un pájaro. Un adolescente con auriculares al cuello se los quitó por completo. Normalmente solo escuchaba rap, pero esto era diferente. Esto era algo especial. Aunque no era su tipo de música, podía decir que era increíble. Una madre con un niño pequeño abrazaba a su bebé. El bebé había estado inquieto, pero ahora estaba tranquilo y calmado. La música parecía tranquilizar a todos. Marcus estaba absorto en la música. Se olvidó del hambre. Se olvidó de la indigencia. Se olvidó de toda la gente que lo observaba. Por primera vez en años, se sintió él mismo de nuevo. La canción casi había terminado. Marcus tocó las últimas notas muy suavemente. Cada una parecía flotar en el aire antes de desvanecerse. Cuando terminó la última nota, la cafetería quedó en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Todos seguían procesando lo que acababan de escuchar. Entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Era la mujer mayor junto a la ventana. Sus aplausos fueron suaves al principio, luego más fuertes. Pronto, el estudiante universitario también aplaudió. Luego, el empresario. Luego, todos en la cafetería aplaudieron. Marcus abrió los ojos. Miró a la gente a su alrededor. Le sonreían. Lo aplaudían. Por primera vez en años, la gente lo miraba con respeto en lugar de miedo o asco. Sara salió de detrás del mostrador. También sonreía, pero también parecía sorprendida. No se lo esperaba. Pensó que Marcus podría tocar una canción sencilla. No esperaba que tocara como un músico profesional. Fue precioso, dijo Sara. Su voz era suave y llena de asombro. Nunca había oído nada igual. Marcus sintió lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas buenas. Gracias por dejarme tocar, dijo. Hacía tanto tiempo que no tocaba un piano. El empresario se levantó de su mesa. Se acercó a Marcus. Disculpe, dijo. Tengo que preguntarle. ¿Dónde aprendió a tocar así? Marcus se miró las manos. Estaban sucias y ásperas, pero acababan de crear música hermosa. Yo era concertista de piano, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo. Marcus miró al empresario que le había preguntado sobre su forma de tocar el piano. El hombre parecía amable, pero Marcus no estaba seguro de si debía contar su historia. La mayoría de la gente no creía a las personas sin hogar cuando decían que antes tenían una vida mejor. ¿De verdad eras concertista de piano?, volvió a preguntar el empresario. Su voz era amable, no mezquina ni dudosa. Marcus asintió lentamente. Sí, pero eso fue hace muchos años, antes de que dejara de hablar. No quería explicar todas las cosas malas que le habían pasado. La estudiante universitaria también se acercó. Eso fue increíble, dijo. Tomé clases de piano durante 10 años y nunca podría tocar así. Tienes mucho talento. Marcus se sintió extraño. La gente era amable con él. Durante mucho tiempo, lo habían tratado como si fuera invisible o peligroso. Ahora le hablaban como si fuera una persona real. Sara le trajo a Marcus un sándwich grande y una taza de café caliente. Toma, dijo. Te lo ganaste. Eso fue lo más. La música más hermosa que jamás haya escuchado en mi tienda. Marcus miró la comida. El sándwich era grueso, con carne y queso. El café olía de maravilla. Le temblaban las manos al tomar el sándwich. Intentó no comer demasiado rápido, pero tenía mucha hambre. ¿Podrías tocar otra canción?, preguntó la mujer mayor junto a la ventana. Esa música era tan encantadora. Me recordó a mi difunto esposo. Marcus dejó de comer por un momento. ¿Quieres que toque más?, preguntó la estudiante universitaria.
Si no te importa, miró a su alrededor en la cafetería. Todos los clientes lo miraban con caras esperanzadas. Ya nadie parecía asustado. Nadie parecía disgustado. Solo querían escuchar más música. De acuerdo, dijo Marcus. Puedo tocar una canción más. Volvió a sentarse al piano. Esta vez se sintió más seguro. La primera canción había salido bien. Tal vez todavía podría tocar como antes. Marcus pensó en qué canción tocar a continuación. Se decidió por una pieza de Chopin. Se llamaba Nocturne en mi bemol mayor. Era una de las piezas para piano más hermosas jamás escritas. También era una de las más difíciles. Cuando Marcus era joven y famoso, esta era una de sus piezas favoritas. La había tocado en salas de conciertos de todo el mundo. Gente adinerada había pagado cientos de dólares solo para escucharlo tocar esta canción. Ahora la iba a tocar en una pequeña cafetería para quienes solo querían escuchar algo hermoso. Marcus volvió a colocar las manos sobre las teclas. Empezó muy suavemente. Las primeras notas eran como susurros. Flotaban en el aire como una suave brisa. La música era diferente a la primera canción. Esta era más compleja. Demostraba una verdadera habilidad. Solo alguien que hubiera estudiado piano durante muchos años podría tocar esta pieza. Los ojos del empresario se abrieron de par en par. Conocía esta canción. Su hija estaba estudiando piano y su profesora le había dicho que esta pieza era demasiado difícil para ella. Pero Marcus la tocaba a la perfección. A medida que la canción continuaba, se volvía más emotiva. Las notas parecían llorar y reír al mismo tiempo. Los dedos de Marcus se movían rápidamente sobre las teclas, pero cada nota sonaba exactamente igual. La gente que estaba afuera de la cafetería comenzó a detenerse a escuchar. La música era tan hermosa que se oía a través de las ventanas. Una pequeña multitud comenzó a formarse en la acera. Una mujer que pasaba con bolsas de compras se detuvo por completo. Se quedó afuera de la ventana y escuchó con la boca abierta. Había escuchado esta pieza en la Sinfónica una vez. La entrada le había costado 50 pesos. Ahora la escuchaba gratis y sonaba igual de bien. Un hombre que corría dejó de correr. Se quitó los auriculares y escuchó la música de piano. Nunca antes le había gustado la música clásica, pero esto era diferente. Esto tocó algo muy profundo en su interior. Dentro de la cafetería, todos estaban completamente en silencio. La estudiante universitaria tenía lágrimas en los ojos. Había intentado tocar esta pieza una vez en una clase de piano. Su profesor le había dicho que tomaría años de práctica tocarla bien, pero Marcus la tocaba como si fuera fácil. La mujer mayor pensó de nuevo en su esposo. A él le encantaba la música clásica. Solían ir a conciertos. Juntos cada mes. No había ido a un concierto desde que él murió. Esta música la hacía sentir cerca de él de nuevo. Sara se quedó de pie detrás del mostrador y vio tocar a Marcus. No podía creer que esto estuviera sucediendo en su pequeña cafetería. Era el tipo de música que se escuchaba en lugares elegantes, no en una cafetería de barrio. Marcus estaba completamente absorto en la música. Tenía los ojos cerrados. Todo su cuerpo se movía al ritmo. Para eso había nacido. Así era él realmente bajo toda la suciedad y la tristeza. La canción tenía muchas partes diferentes. A veces era muy tranquila y suave. A veces era fuerte y apasionada. A veces era rápida, a veces lenta. Marcus tocaba cada parte a la perfección. Sus dedos se movían como si bailaran sobre las teclas. Aunque el piano era viejo y no estaba perfectamente afinado, Marcus lo hacía sonar como un piano de concierto. Sabía exactamente cómo tocar cada tecla para producir el sonido correcto. Más gente se reunió fuera de la ventana. Alguien sacó su teléfono y comenzó a grabar. Querían guardar ese momento. Querían poder verlo de nuevo más tarde. Un joven y una chica apretó la cara contra la ventana. Estaba tomando clases de piano y nunca había visto a nadie tocar así. Pensó que Marcus debía ser un músico famoso. La canción llegó a su parte más hermosa.
La melodía se elevó y luego cayó. Sonaba como si alguien estuviera contando una historia de amor, pérdida y esperanza. Todos los que escuchaban sintieron emociones inexplicables. Un hombre con uniforme de trabajo entró en la cafetería. Había estado arreglando la calle cuando escuchó la música. Se paró cerca de la puerta y escuchó. Había trabajado duro toda su vida con sus manos, pero nunca había oído a las manos crear algo tan hermoso. A medida que la canción llegaba a su fin, Marcus tocaba cada vez más suave. Las últimas notas eran apenas susurros. Cuando la nota final se desvaneció, el silencio se componía. Por un largo momento, nadie se movió. Todos seguían sintiendo la música en sus corazones. Entonces comenzaron los aplausos. Esta vez fueron más fuertes. Todos en la cafetería aplaudían. La gente afuera de la ventana también aplaudía. Algunos silbaban y vitoreaban. Marcus abrió los ojos. Había más gente ahora que cuando empezó. La cafetería estaba llena, y la gente estaba afuera tratando de ver hacia adentro. Increíble, dijo el empresario. Eso fue absolutamente increíble. ¿Dónde estudiaste piano? ¿Quién es tu profesor?, preguntó el estudiante universitario. ¿Estás tocando en algún otro lugar?, preguntó la mujer que había entrado desde afuera. Marcus se sintió abrumado. Toda esta gente quería saber de él. Toda esta gente pensaba que tenía talento. Hacía tanto tiempo que a alguien no le importaba lo que tenía que decir. Sara miró alrededor de su cafetería. Nunca había estado tan llena. Seguía llegando gente de la calle. Habían escuchado la música y querían ver quién tocaba. Marcus, Sara dijo, creo que necesitas contarnos tu historia. Marcus miró alrededor de la cafetería. Cada vez entraba más gente. Habían escuchado la hermosa música de piano desde afuera y querían ver quién tocaba. La pequeña cafetería se estaba llenando. La gente se paraba cerca de las paredes porque todas las mesas estaban ocupadas. Algunos incluso se sentaban en el suelo solo para poder escuchar. Todos miraban a Marcus con asombro. Una mujer canosa se abrió paso entre la multitud. Iba caminando hacia el supermercado cuando escuchó la música. Disculpen, dijo a la gente cerca de la puerta. Necesito ver quién toca el piano. Un padre joven cargó a su pequeña hija sobre sus hombros para que pudiera ver por encima de la multitud. La niña aplaudió al ver a Marcus al piano. Papá, el hombre toca música bonita, dijo. Dos adolescentes que habían estado patinando afuera entraron. Normalmente escuchaban música rock a todo volumen, pero esta música de piano era diferente. Los hacía sentir tranquilos y felices. Se quedaron cerca del fondo y escucharon en silencio. Un anciano con bastón entró lentamente. La multitud le hizo espacio para que se sentara. Le sonrió a Marcus. Joven, dijo. No había oído un piano así desde que era niño. Sara miró su caja registradora. Había vendido más café y comida en la última hora de lo que solía vender en todo un día. La gente seguía comprando cosas para poder quedarse a escuchar la música. Una mujer que trabajaba en el banco de enfrente entró durante su descanso. Había oído la música a través de la ventana de su oficina. ¿De verdad hay un pianista aquí?, le preguntó a Sara. Sí, dijo Sara, señalando a Marcus. Es increíble. Más gente se estaba reuniendo fuera de la ventana. No cabían dentro de la cafetería, pero querían escuchar la música. Algunos trajeron sillas de otras tiendas para poder sentarse afuera y escuchar. Una reportera pasaba por allí cuando vio a la multitud. Sintió curiosidad por lo que estaba pasando. Se abrió paso entre la gente afuera y miró por la ventana. Cuando vio al hombre sin hogar tocando el piano, se sorprendió mucho. La reportera sacó su teléfono y llamó a su estación de noticias. Creo que tengo una historia, dijo. Hay un hombre sin hogar tocando el piano clásico en una cafetería y es increíble. Dentro, Marcus se sentía nervioso por toda la atención. No estaba acostumbrado a que tanta gente lo mirara. Durante años, la gente lo había mirado con miedo o asco.
Ahora lo miraban con respeto y asombro. ¿Podrías tocar algo más?, preguntó una mujer que trabajaba en la escuela cercana. A mis alumnos les encantaría escuchar esto, asintió Marcus. Empezaba a sentirse más seguro. La música volvía a él como una vieja amiga. Sus dedos recordaban canciones que no había tocado en 15 años. Decidió tocar una pieza de debut llamada Clare Delon. Era una canción muy famosa y hermosa. Era suave y soñadora como la luz de la luna sobre el agua. En cuanto Marcus empezó a tocar, la multitud volvió a quedar en completo silencio. Incluso la gente de afuera dejó de hablar. La música flotaba en el aire como por arte de magia. Una mujer que enseñaba música en la universidad local estaba entre el público. Conocía muy bien la pieza. Podía ver que Marcus la tocaba a la perfección. Tiene formación profesional, le susurró a su amiga. No se trata solo de alguien que aprendió a tocar por diversión. La música era tan hermosa que algunos se pusieron a llorar. Les recordaba momentos especiales de sus vidas. Les hacía pensar en seres queridos que estaban lejos o que habían fallecido. Una joven pensó en su abuela, que tocaba el piano en vida. Un anciano pensó en bailar con su esposa el día de su boda. Un adolescente pensó en sus sueños de convertirse en músico. La canción se volvía cada vez más hermosa. Marcus tocaba con tal sentimiento que cada nota parecía contar una historia. Sus manos se movían como si pintaran con sonido. Más. La gente venía de la calle. Se corría la voz rápidamente de que algo especial estaba sucediendo en la cafetería de Sara. Un hombre se lo contó a su vecino, quien a su vez se lo contó a su amiga, quien a su vez se lo contó a su compañera de trabajo. Un policía escuchó la música mientras hacía su ronda. Vino a ver qué causaba la multitud. Cuando miró adentro y vio a Marcus tocando el piano, se asombró. Ya había arrestado a Marcus por dormir en portales, pero nunca había imaginado que Marcus pudiera hacer eso. El policía se quitó el sombrero y escuchó con respeto. Se sintió mal por todas las veces que le había dicho a Marcus que se fuera. No sabía que Marcus fuera una persona tan talentosa. Un grupo de músicos que tocaba en el parque de la ciudad se enteró de lo que estaba sucediendo. Vinieron a escuchar y quedaron impactados por la habilidad de Marcus. Es mejor que la mayoría de los profesionales que conocemos, dijo uno de ellos. Cuando la canción llegó a su parte más hermosa, la gente contuvo la respiración. La melodía era tan hermosa que parecía que todo el mundo se había detenido a escuchar. Incluso el tráfico afuera parecía más silencioso. Marcus terminó la canción con notas que parecían flotar en el aire como plumas. Cuando terminó la última nota, hubo un silencio absoluto durante varios segundos. Entonces, los aplausos estallaron. Fueron más fuertes que antes. La gente vitoreaba y silbaba. Algunos gritaban, «¡Bravo!», como si estuvieran en un concierto de verdad. La multitud afuera también aplaudía. Los autos que pasaban redujeron la velocidad para ver qué pasaba. Algunos conductores incluso detuvieron sus autos y se bajaron a escuchar. Marcus se levantó del piano. Miró a todos los que lo aplaudían. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Había olvidado lo que se sentía cuando la gente apreciaba su música. «Gracias», dijo Marcus en voz baja. Su voz temblaba por la emoción. «Muchas gracias a todos». Un hombre con un traje caro se abrió paso entre la multitud. Parecía importante. «Disculpen», le dijo a Marcus. «Me llamo David Richardson. Soy manager de músicos clásicos. Me enteré de esto por alguien de fuera. ¿Podría hablar contigo?». Marcus se sorprendió. Un manager musical quería hablar con él. No había hablado con nadie del mundo de la música en 15 años. «Señor», dijo el profesor de música de la universidad. «¿Dónde estudió piano? Necesito saberlo. Nunca he oído a nadie tocar así fuera de una gran sala de conciertos». «Sí», dijo el empresario que había hecho la primera pregunta. «Por favor, cuéntenos su historia. ¿Cómo aprendió a tocar tan bien?». Marcus miró a su alrededor y vio todas las caras que lo observaban.
Estaban esperando su respuesta. Querían saber quién era realmente y cómo había aprendido a tocar el piano tan bien. Sara le trajo otra taza de café a Marcus. Tómese su tiempo, dijo amablemente. Pero creo que a todos aquí les gustaría saber su historia. Marcus volvió a sentarse, pero no al piano. Se sentó en una silla mirando a la multitud. Le temblaban un poco las manos. Hacía mucho tiempo que no le contaba su historia a nadie. Mi nombre es Marcus Wellington, empezó. Varias personas entre la multitud se quedaron sin aliento al oír el nombre. Cuando Marcus dijo su nombre, la profesora de música de la universidad casi dejó caer su taza de café. Se quedó boquiabierta de la sorpresa. Marcus Wellington, susurró. Dios mío. Un hombre mayor entre la multitud oyó el nombre y empezó a negar con la cabeza. No puede ser, dijo. Marcus Wellington desapareció hace años. Era uno de los mejores pianistas jóvenes del mundo. El empresario parecía confundido. Lo siento, pero no sé ese nombre. ¿Quién es Marcus Wellington? La profesora de música se volvió hacia él con entusiasmo en su voz. Marcus Wellington fue un niño prodigio. Empezó a tocar el piano a los 4 años. A los 16, actuaba con importantes orquestas de todo el mundo. Marcus se sentó en su silla y escuchó a la profesora hablar de su pasado. Se sintió extraño escuchar a otra persona contar su historia. Parecía que estuvieran hablando de otra persona. Tocó en el Carnegie Hall a los 18 años. El profesor continuó. Ganó todos los concursos importantes de piano. Todos decían que sería uno de los mejores pianistas de todos los tiempos. Una mujer entre el público sacó su teléfono y empezó a buscar información. Aquí, dijo, mostrando su teléfono a quienes la rodeaban. Encontré artículos antiguos sobre él. Miren estas fotos. La gente se agolpaba alrededor del teléfono. La foto mostraba a un joven con un traje negro caro. Tenía el pelo corto y arreglado, y las manos limpias y suaves. Estaba de pie junto a un hermoso piano de cola en el escenario de un concierto. Todos miraban alternativamente las fotos y a Marcus. El Marcus de las fotos se veía completamente diferente del Marcus que tenían sentado frente a ellos ahora, pero los ojos eran los mismos. ¿Qué te pasó?, preguntó la estudiante universitaria. Su voz estaba llena de preocupación. ¿Cómo terminaste? No terminó la frase, pero todos sabían a qué se refería. Marcus respiró hondo. Esta era la parte difícil de su historia. Esta era la parte en la que no le gustaba pensar. Mi madre. Estuve muy enfermo cuando tenía 23 años, comenzó Marcus. Su voz era tranquila y todos se inclinaron hacia adelante para escucharlo. Tenía cáncer. El médico dijo que solo le quedaban unos meses de vida. La multitud se quedó en silencio. Todos podían ver el dolor en los ojos de Marcus al recordar. Mi madre lo era todo para mí, continuó Marcus. Ella fue quien me enseñó a tocar el piano. Me llevaba a clases y competiciones. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Era mi mejor amiga. Una mujer mayor entre el público se secó las lágrimas. Estaba pensando en sus propios hijos. Dejé de tocar cuando ella enfermó. Marcus dijo que quería cuidarla. Quería pasar cada minuto que pudiera con ella. Marcus hizo una pausa y se miró las manos. Ahora estaban sucias y ásperas, pero una vez fueron suaves y cuidadas. Murió 6 meses después, dijo Marcus. Le sostenía la mano cuando murió. Me dijo que siguiera tocando el piano. Me dijo que hiciera música hermosa para el mundo. Pero cuando ella murió, ya no pude tocar. La cafetería estaba en completo silencio. Incluso la gente de afuera había dejado de hablar. Todos escuchaban la triste historia de Marcus. Intenté volver a actuar, dijo Marcus, pero cada vez que me sentaba al piano, pensaba en mi madre. Empecé a llorar y no podía tocar. La música me recordaba demasiado a ella. El representante musical, que se había presentado antes, asintió. Había visto que esto les pasaba a otros músicos. A veces,
Eventos muy tristes impedían que la gente actuara. Empecé a beber alcohol para calmar la tristeza, continuó Marcus. Al principio, solo un poco, pero luego cada vez más. El alcohol me hizo olvidar el dolor, pero también me hizo olvidar todo lo demás. Marcus miró a la multitud. Le daba vergüenza contar esta parte de su historia, pero sabía que necesitaban escucharla. Me perdí conciertos porque estaba demasiado borracho para actuar. Me peleé con mi representante y mi agente de reservas. Los críticos musicales escribieron cosas malas sobre mí en los periódicos. Pronto, ya nadie quería contratarme. Un joven entre la multitud sintió lástima por Marcus. Él también tenía problemas con el alcohol y sabía lo difícil que era dejarlo. Perdí mi apartamento porque no podía pagar el alquiler. Marcus dijo, vendí mi piano y todos mis libros de música para comprar comida. Vendí mi ropa bonita. Vendí todo lo que tenía. Sara sintió una profunda tristeza al escuchar la historia de Marcus. Nunca imaginó que el hombre sin hogar que acudía a su tienda fuera famoso. Viví un tiempo con amigos, continuó Marcus. Pero bebía demasiado y estaba muy triste todo el tiempo. Mis amigos se cansaron de intentar ayudarme. Uno a uno, me dijeron que ya no podía quedarme con ellos. La multitud estaba completamente concentrada en las palabras de Marcus. Nadie se movió ni hizo ruido. Terminé en la calle, dijo Marcus. Al principio, pensé que solo serían unos días. Pensé que me mejoraría, encontraría un trabajo y recuperaría mi vida, pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años. Un adolescente entre la multitud tenía lágrimas en los ojos. No podía imaginar perderlo todo como Marcus. Dejé de beber después de unos años. Marcus dijo que vivir en la calle era demasiado peligroso cuando estaba borracho. Pero para entonces llevaba tanto tiempo sin hogar que no sabía vivir de otra manera. Marcus miró a su alrededor a toda la gente que lo escuchaba. No he tocado el piano en 15 años, dijo, hasta hoy. Tenía tanta hambre que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Pensé que tal vez si aún podía tocar un poco, alguien podría darme algo de comer. La profesora de música negó con la cabeza con asombro. No has tocado el piano en 15 años y todavía puedes tocar así. Marcus asintió. Supongo que nunca olvidé tocar. La música siempre estuvo dentro de mí. Simplemente no podía dejarla salir porque me dolía demasiado. Una mujer que trabajaba como trabajadora social levantó la mano. Marcus, necesitas ayuda. Hay programas que pueden ayudar a las personas sin hogar a recuperarse. Hay lugares donde puedes vivir mientras reconstruyes tu vida. Marcus la miró con esperanza en los ojos. Ya he intentado conseguir ayuda, dijo. Pero la mayoría de la gente ve a un hombre sin hogar y piensa que soy un vago, un loco o un peligroso. No quieren ayudarme. Pero tú no eres un hombre sin hogar cualquiera, dijo el empresario. Eres Marcus Wellington. Tienes un talento increíble. La gente querrá ayudarte si sabe quién eres realmente. El representante musical dio un paso al frente. Marcus, me gustaría ayudarte. Creo que podemos relanzar tu carrera. A la gente le encantan las historias de regresos. A la gente le encantan las historias de segundas oportunidades. Marcus sintió algo que no había sentido en años. Sintió esperanza. Tal vez su vida no había terminado. Tal vez podría volver a tocar música. Tal vez podría volver a ser Marcus Wellington en lugar de ser solo otro hombre sin hogar. Pero primero, dijo el trabajador social, necesitas un lugar donde vivir, ropa limpia y comidas regulares. Necesitas recuperarte antes de poder pensar en volver a actuar. Radió un paso al frente. Marcus puede quedarse en el apartamento que está encima de mi cafetería, dijo. Es pequeño, pero limpio y cálido. Puede trabajar en la cafetería durante el día y practicar piano por la noche. Todos en la multitud empezaron a hablar a la vez. Estaban emocionados por ayudar a Marcus a recuperar su vida. Querían formar parte de su historia.
Marcus miró a su alrededor a todas esas personas que querían ayudarlo. Hacía unas horas, solo era otro indigente invisible. Ahora estaba rodeado de personas que se preocupaban por él y creían en él. Por primera vez en 15 años, Marcus sonrió con una sonrisa de verdad. A la mañana siguiente, Marcus despertó en una cama de verdad por primera vez en 15 años. Sara le había dado el pequeño apartamento que estaba encima de su cafetería. Tenía una cama, un baño con agua caliente y una pequeña cocina. Para Marcus, era como un palacio. Se miró en el espejo del baño. Tenía la cara sucia y el pelo largo y desordenado. Su barba estaba llena de nudos. Parecía que llevaba años viviendo en la calle, porque así era. Sara le había dejado ropa limpia en la cama. Era ropa sencilla, vaqueros y una camisa azul, pero limpia y abrigada. También le había dejado jabón, champú y una maquinilla de afeitar. Marcus se dio su primera ducha caliente en meses. El agua le sentó de maravilla. Se lavó el pelo 3 veces para quitarse toda la suciedad. Se afeitó la barba larga y se cortó el pelo con unas tijeras que Sara le había dejado. Cuando terminó, se miró de nuevo en el espejo. Se parecía más al Marcus Wellington de las viejas fotos del periódico. Seguía delgado y con arrugas en la cara por la vida dura, pero volvía a parecer humano. Bajó a la cafetería. Sara ya estaba allí, preparando café y preparándose para abrir. Al ver a Marcus, esbozó una gran sonrisa. «Pareces una persona completamente diferente», dijo. «¿Cómo te sientes?» «Me siento yo mismo otra vez», dijo Marcus. «Muchas gracias por ayudarme. No sé cómo recompensarte». «Puedes recompensarme tocando el piano para mis clientes», dijo Sara. «Y trabajando aquí para ayudarme a administrar la tienda». Marcus estaba feliz de tener trabajo. Durante años, había pasado sus días simplemente intentando sobrevivir. Ahora tenía un propósito de nuevo. Cuando Sara abrió la cafetería esa mañana, la gente ya estaba esperando afuera. Se corrió la voz rápidamente sobre Marcus Wellington, el famoso pianista que había estado sin hogar. El periódico local había escrito un artículo sobre él. El titular decía: «Genio del piano perdido encontrado tocando por comida». El artículo mostraba fotos antiguas de Marcus junto a fotos nuevas de él tocando en la cafetería. Llegó un equipo de noticias de televisión y quiso entrevistar a Marcus. Estaba nervioso por salir en televisión, pero aceptó hablar con ellos. «¿Qué se siente al volver a tocar el piano después de tantos años?», preguntó el reportero. «Es como volver a la vida», respondió Marcus. «La música siempre fue mi corazón. Cuando dejé de tocar, una parte de mí murió. Ayer, cuando volví a tocar, esa parte volvió a la vida». El reportero me preguntó sobre sus años en la calle. Marcus fue sincero sobre lo duro que había sido. Habló de pasar hambre y frío, y de que la mayoría de la gente lo ignoraba. «Lo más difícil no fue el sufrimiento físico», dijo Marcus. «Lo más difícil fue sentir que no le importaba a nadie. Cuando no tienes hogar, la gente te ignora como si no existieras». A lo largo del día, la gente acudía a la cafetería con la esperanza de escuchar a Marcus tocar. La pequeña tienda de Sara estaba más concurrida que nunca. La gente compraba café y sándwiches y se sentaba en las mesas esperando a que Marcus se sentara al piano. Marcus tocó varias veces durante el día. Cada vez, la tienda se quedaba completamente en silencio. La gente grababa videos en sus teléfonos y los publicaba en redes sociales. Pronto, toda la ciudad supo de Marcus. El representante musical, David Richardson, regresó para hablar con Marcus más seriamente sobre su futuro. «He estado pensando en esto toda la noche», dijo David. «Creo que deberíamos empezar poco a poco. Quizás algunos conciertos pequeños primero. La gente querrá escuchar tu historia y tu música». Marcus estaba interesado, pero también asustado. «¿Y si ya no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si esperan demasiado de mí?» «Marcus», dijo David, «te escuché tocar ayer. Sigues teniendo un talento increíble». «Sí,
Necesitarás algo de práctica para volver al nivel de concierto, pero el don sigue ahí. Una mujer de la Orquesta Sinfónica de la ciudad vino a conocer a Marcus. Se llamaba Linda Chen y era la directora musical. Nos gustaría invitarte a tocar con nuestra orquesta. Dijo que podríamos empezar con una pieza sencilla. Nada demasiado complicado, solo para ver cómo te va con otros músicos. Marcus estaba emocionado pero nervioso. Tocar con una orquesta era muy diferente a tocar solo en una cafetería. Pero también era algo que le encantaba hacer de joven. ¿Qué pieza te gustaría que tocara?, preguntó Marcus. ¿Qué tal el concierto para piano número 23 de Mozart?, sugirió Linda. Es hermoso y solías tocarla cuando eras más joven. Marcus asintió. Recordaba bien esa pieza. Era una de sus favoritas. A medida que avanzaba el día, más y más gente venía a ayudar a Marcus. El dueño de una tienda de ropa le trajo un bonito traje para los conciertos. Un profesor de piano se ofreció a darle clases gratis para que se pusiera en forma. Un médico se ofreció a revisarle la salud gratis. Pero la visitante más sorprendente fue una mujer mayor llamada señora Patterson. Tenía el pelo canoso y ojos amables, y a Marcus le resultaba familiar. Marcus, dijo, ¿te acuerdas de mí? Soy Ellen Patterson. Trabajaba en la sala de conciertos donde actuabas cuando eras joven. Marcus sí la recordaba. Siempre había sido muy amable con él cuando se ponía nervioso antes de los conciertos. Tengo algo que te pertenece, dijo la señora Patterson. Le entregó una pequeña caja. Dentro de la caja estaban las partituras de piano de su madre y una foto de él con ella en su primer gran concierto. Marcus creía que estas cosas se habían perdido para siempre. Cuando desapareciste, tu gerente vació tu apartamento, explicó la señora Patterson. Iba a tirar estas cosas, pero las guardé. Siempre tuve la esperanza de que volvieras algún día. Marcus sostuvo la foto de su madre y rompió a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud y esperanza. Estaría muy orgullosa de ti por no rendirte. La señora Patterson dijo que estaría orgullosa de que hubieras vuelto a la música. Esa noche, después de que cerrara la cafetería, Marcus se sentó solo al piano. Abrió la vieja partitura de su madre y encontró una pieza que a ella le había encantado. Se llamaba Feliz de Beethoven. Mientras tocaba la canción favorita de su madre, Marcus sintió su presencia. Por primera vez desde su muerte, pensar en ella no lo entristeció. Lo hizo sentir fuerte. Se dio cuenta de que su madre nunca lo había abandonado realmente. Había estado presente en la música todo el tiempo, esperando a que volviera a ella. Sara bajó las escaleras y lo escuchó tocar. Fue hermoso, dijo cuando terminó. Era la canción favorita de mi madre, dijo Marcus. Creo que se alegraría de que volviera a tocar. Creo que se alegraría mucho, asintió Sara. Marcus se fue a la cama esa noche con esperanza sobre el futuro. Mañana empezaría a practicar en serio para su concierto con la Sinfónica. Se esforzaría mucho para volver a su nivel anterior. Pero lo más importante es que había aprendido algo valioso. No importa lo bajo que caigas, nunca es tarde para levantarse. Nunca es tarde para encontrar el camino de regreso a las cosas que más importan. La música siempre había sido el don de Marcus, pero había aprendido que el verdadero don era la capacidad de compartir esa música con otras personas, hacerles sentir algo hermoso, recordarles que todavía hay magia en el mundo. Mientras se quedaba dormido en su cama limpia y cálida, Marcus podía oír la voz de su madre diciéndole lo mismo que le había dicho cuando era pequeño y aprendía a tocar el piano. La música no se trata de una técnica perfecta, Marcus. La música se trata de tocar el corazón de la gente. Mañana volvería a tocar corazones. Habían pasado 3 meses desde que Marcus tocó su primera canción en la cafetería de Sara. Todos los días practicaba el piano durante horas. Sus dedos, ásperos y rígidos por los años en la calle, volvían a ser suaves y ágiles. La cafetería se había hecho famosa. La gente venía de toda la ciudad para escuchar a Marcus tocar.
Sara tuvo que contratar a 2 trabajadores más para atender a todos los clientes. Llamó a su tienda El Piano Café. Ahora, Marcus trabajaba por la mañana sirviendo café y limpiando mesas. Por la tarde, practicaba el piano. Por la noche, tocaba para los clientes. Era una buena rutina, y se sentía sano y fuerte por primera vez en años. Hoy era especial. Hoy era el día de su primer concierto real desde que se quedó sin hogar. Iba a tocar con la Orquesta Sinfónica de la ciudad en la sala de conciertos del centro. Marcus estaba frente al espejo en su pequeño apartamento. Llevaba el traje negro que le había dado el dueño de la tienda de ropa. Le quedaba perfecto. Llevaba el pelo corto y pulcro. Tenía las manos limpias y las uñas recortadas. Parecía el antiguo Marcus Wellington de nuevo, pero se sentía diferente por dentro. El antiguo Marcus había sido joven y seguro de sí mismo, pero también asustado y solo. Este Marcus había pasado por momentos terribles, pero había sobrevivido. Ahora era más fuerte. Sara llamó a su puerta. ¿Estás listo?, preguntó. Marcus respiró hondo. Creo que sí. Estoy nervioso, pero también emocionado. Serás maravilloso, dijo Sara. Lo sé. Condujeron juntos hasta la sala de conciertos. Marcus recordaba bien este edificio. Había actuado aquí muchas veces cuando era joven y famoso. Pero entrar hoy se sentía diferente. No era la misma persona que había tocado aquí antes. Los miembros de la orquesta ya estaban ensayando en el escenario. Cuando Marcus salió, todos dejaron de tocar y aplaudieron. Habían oído hablar de su historia y estaban emocionados de tocar con él. Linda Chen, la directora musical, le sonrió a Marcus. ¿Cómo te sientes? Listo, dijo Marcus, y lo decía en serio. La sala de conciertos estaba llena. Los 2000 asientos estaban ocupados. Mucha gente había venido porque quería ver al hombre sin hogar que resultó ser un pianista famoso. Otros vinieron porque amaban la música clásica y querían escuchar a Marcus tocar de nuevo. Entre el público, Marcus pudo ver muchas caras conocidas. Sara estaba en la primera fila radiante de orgullo. Los clientes de la cafetería estaban allí. La trabajadora social que se había ofrecido a ayudarlo también estaba allí. La señora Patterson, quien había guardado la partitura de su madre, también estaba allí. El representante musical, David Richardson, también estaba entre el público. Había estado trabajando duro para planificar el regreso de Marcus. Después de esta noche, si todo salía bien, Marcus tendría más conciertos programados. Pero Marcus también vio algunas caras nuevas. Los críticos musicales de los periódicos estaban allí. Otros músicos profesionales habían venido a ver si Marcus realmente tocaba tan bien como decían. Algunos parecían dudosos. Querían comprobar si era real o solo un truco publicitario. Marcus se sentó ante el hermoso piano de cola del escenario. Era mucho mejor que el viejo piano de la cafetería. Las teclas estaban perfectamente afinadas y se sentían suaves al tacto. Linda levantó su batuta. La orquesta estaba lista. Marcus estaba listo. La música comenzó. Marcus estaba tocando el concierto para piano número 23 de Mozart, la misma pieza que Linda le había sugerido meses atrás. La había practicado a diario hasta que la tocó a la perfección. En cuanto Marcus empezó a tocar, sucedió algo mágico. Todo su nerviosismo desapareció. No pensaba en el público ni en los críticos, ni en si cometería errores. Simplemente estaba haciendo música. El piano sonaba bajo sus dedos. La orquesta tocaba maravillosamente con él. Juntos crearon algo maravilloso. Entre el público, la gente permanecía completamente quieta. Muchos tenían lágrimas en los ojos. La música era tan hermosa que les hizo olvidar sus problemas y preocupaciones. Durante 30 minutos, solo hubo belleza en el mundo. Marcus tocó las partes complicadas a la perfección. Sus dedos se movían con rapidez y precisión sobre las teclas. Pero más que habilidad técnica, su interpretación transmitía emoción. Cada nota significaba algo.
Cuando tocaba las partes lentas y tristes, la gente pensaba en las pérdidas de sus propias vidas. Cuando tocaba las partes alegres y rápidas, la gente sentía alegría. Marcus no solo tocaba notas. Estaba compartiendo sentimientos. Los críticos musicales del público estaban asombrados. Esperaban que Marcus fuera bueno, pero no tan bueno. Tocaba mejor que muchos pianistas de concierto que llevaban años actuando con regularidad. Un crítico escribió en su cuaderno: «Esto no es solo un regreso. Es el regreso de un maestro». Al llegar el final del concierto, Marcus tocó las notas finales con perfecta precisión. La última nota quedó suspendida en el aire por un instante, y luego se hizo un silencio absoluto. Durante varios segundos, nadie se movió. El público aún sentía las emociones de la música. Entonces comenzaron los aplausos. Fueron los aplausos más fuertes que Marcus había escuchado jamás. La gente se puso de pie y vitoreó. Aplaudieron y gritaron: «¡Bravo!». Algunos lloraban de alegría. Los miembros de la orquesta también aplaudían. Habían disfrutado tocando con Marcus. Era evidente que era un verdadero artista. Marcus se levantó del piano e hizo una reverencia. Los aplausos continuaron durante 5 minutos completos. La gente no quería dejar de aplaudir. Finalmente, el público se sentó y Linda habló por un micrófono. «Damas y caballeros», dijo, «acaban de escuchar uno de los regresos más notables en la historia de la música clásica. Por favor, denle la bienvenida a Marcus Wellington de vuelta a donde pertenece». Los aplausos comenzaron de nuevo, aún más fuertes que antes. Más tarde, en la recepción después del concierto, la gente se apiñó alrededor de Marcus. Todos querían hablar con él y felicitarlo. Una joven se acercó con sus padres. «Señor Wellington», dijo, «estoy aprendiendo a tocar el piano. Su música me dio ganas de practicar más». «Ese es el mejor cumplido que podrías hacerme», le dijo Marcus. Un hombre mayor le estrechó la mano. «Llevo 40 años viniendo a conciertos», dijo. «Fue una de las actuaciones más conmovedoras que he escuchado». Un estudiante de música le pidió consejo a Marcus. «¿Cómo tocas con tanta emoción?». Marcus pensó un momento. «Tienes que vivir tu vida», dijo. «Las partes felices y las tristes. Todo se convierte en parte de tu música. Mis años en la calle fueron terribles, pero me enseñaron cosas sobre la vida que desconocía. Ese conocimiento ahora hace que mi música sea más profunda». David Richardson vino con noticias emocionantes. «Marcus, tengo 3 conciertos más programados para ti el mes que viene, y hay una discográfica que quiere hablar contigo sobre la grabación de un nuevo álbum». Marcus se sintió abrumado, pero feliz. Su vida estaba cambiando muy rápido. Hace solo 3 meses, dormía en la calle. Ahora actuaba en salas de conciertos. Otra vez. Pero el mejor momento fue cuando Sara lo abrazó después del concierto. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo. «Pero también estoy agradecido. Salvaste mi cafetería y me recordaste que todos merecen una oportunidad». «Me salvaste la vida», respondió Marcus. «Cuando me dejaste tocar ese primer día, me devolviste la esperanza». Mientras Marcus conducía a su apartamento encima de la cafetería, pensó en cuánto había cambiado su vida. Había recuperado su música. Tenía un hogar. Tenía amigos que se preocupaban por él. Tenía un futuro que esperaba. Pero lo más importante, había aprendido que no importa cuán bajo caigas, siempre puedes volver a levantarte. Puede ser difícil y llevar tiempo, pero siempre es posible. Mañana, se despertaría y volvería a practicar piano. Trabajaría en la cafetería y tocaría para los clientes. Continuaría construyendo su nueva vida día a día. Y cada vez que se sentara al piano, recordaría que la música no es solo entretenimiento. La música es esperanza. La música es sanación. La música es unir a las personas y recordarles que aún son posibles cosas hermosas en el mundo. Un año después, Marcus subió al escenario del Carnegie Hall de Nueva York. Era la sala de conciertos más famosa de Estados Unidos.
De joven, soñaba con tocar allí. Ya había tocado allí una vez, a los 22 años, justo antes de que su madre enfermara. Ahora había vuelto, pero era una persona diferente. Era mayor y había pasado por muchas dificultades, pero también era más fuerte y sabio. Su música era más profunda y significativa que nunca. La sala de conciertos estaba completamente llena. Los 2.800 asientos estaban llenos. Gente de todo el mundo había viajado para escuchar el concierto de regreso de Marcus Wellington en el Carnegie Hall. Entre el público, Marcus podía ver a muchas personas que habían formado parte de su regreso a la música. Sarah lucía un hermoso vestido. Había volado a Nueva York solo para este concierto. El profesor de música de la universidad estaba allí. La señora Patterson sonreía con orgullo. Pero también había muchas caras nuevas. Músicos famosos habían venido a escucharlo. Había críticos musicales de importantes periódicos y revistas. Incluso algunas estrellas de cine y políticos habían asistido al concierto. Marcus ya no estaba nervioso. Durante el último año, había dado muchos conciertos. Todos habían sido un éxito. La gente amaba su música y su historia, pero esta noche era especial porque el Carnegie Hall era donde actuaban los mejores músicos del mundo. Antes de que comenzara el concierto, Marcus se acercó al escenario y miró una fotografía que siempre llevaba consigo. Era la foto de él y su madre de su primer gran concierto, la que la señora Patterson le había guardado. «Regresé, mamá», le susurró a la foto, tal como siempre creíste que lo haría. Guardó la foto y subió al escenario. El público aplaudió con fuerza al verlo. Marcus hizo una reverencia y se sentó ante el hermoso piano de cola. Esta noche iba a tocar algunas de las piezas para piano más difíciles y hermosas jamás escritas. Interpretaría piezas de Mozart, Beethoven y Romang. Pero también iba a tocar algo especial al final. Marcus empezó con la misma pieza que había tocado en la cafetería de Sarah aquel primer día, el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Pero esa noche sonaba aún más hermoso que antes. Un año de práctica y actuaciones había hecho de Marcus aún mejor de lo que solía ser. Mientras tocaba, Marcus pensaba en su increíble trayectoria. Recordaba el frío y el hambre que sentía en la calle. Recordaba la vergüenza de pedir comida. Recordaba el miedo a no volver a tocar el piano. Pero también recordaba la amabilidad de los desconocidos. Sarah dándole una oportunidad. Los clientes de la cafetería escuchando con respeto. Todas las personas que lo habían ayudado a recuperarse. El público guardó silencio absoluto mientras Marcus tocaba. Todos estaban asombrados por la belleza de la música. Pero también pensaban en la historia de Marcus. Cómo alguien podía perderlo todo y luego encontrarlo. Cómo la música podía salvar la vida de una persona. Marcus tocaba pieza tras pieza, cada una perfecta. Sus dedos se movían sobre las teclas como si bailaran. Cada nota era exactamente la correcta. Pero más que eso, cada nota tenía significado y emoción. Después de tocar durante una hora, Marcus se puso de pie y habló al público. «Damas y caballeros», dijo, «hace un año, estaba sin hogar y hambriento. No había tocado el piano en 15 años. Pensé que mi vida había terminado. Pero una mujer amable me dio la oportunidad de tocar música a cambio de comida, y eso lo cambió todo». El público aplaudió. Algunos lloraban mientras escuchaban a Marcus hablar. «Quiero tocar una pieza más para ustedes esta noche», continuó Marcus. «Es algo que escribí yo mismo. Lo escribí sobre mi viaje desde las calles de regreso a este escenario. Lo llamo Segundas Oportunidades». Marcus volvió a sentarse al piano. Nunca había interpretado una composición propia, pero quería compartirla. La música que tocaba contaba toda su historia sin palabras. Comenzó triste y oscura, como sus años en la calle. Luego se volvió esperanzadora, como cuando Sarah lo dejó tocar en su cafetería. Se hizo más fuerte y hermosa, como su recuperación y su regreso a la música. Mientras Marcus tocaba su propia composición,
Todos en el público sintieron que vivían su historia con él. Sintieron su dolor, su esperanza, su lucha y su triunfo. Al terminar la pieza, el público guardó silencio un largo rato. Luego, estalló en los aplausos más fuertes que Marcus jamás había escuchado. La gente se puso de pie y vitoreó. Aplaudió durante 10 minutos. Muchos en el público lloraban. Estaban conmovidos por la música y por la increíble historia de supervivencia y esperanza de Marcus. Después del concierto, hubo una gran fiesta. Músicos famosos se acercaron a Marcus y le dijeron cuánto admiraban su forma de tocar y su valentía. Un famoso compositor le preguntó a Marcus si le gustaría colaborar en nueva música. Un director de cine quería hacer una película sobre la vida de Marcus. Las discográficas querían firmar contratos con él. Pero el momento más significativo para Marcus fue cuando un joven sin hogar se le acercó a la salida de la sala de conciertos. El señor Wellington. El joven le dijo: «Escuché tu historia en las noticias. Llevo 2 años viviendo en la calle. Era profesor, pero perdí mi trabajo y luego mi casa. Estaba a punto de rendirme. Pero tu historia me da esperanza. Si tú pudiste salir de la calle, quizás yo también». Marcus miró al joven y se recordó a sí mismo un año atrás. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcus. «James», respondió el joven. «James, nunca te rindas», dijo Marcus. «Sé lo difícil que es. Sé lo desesperanzado que se siente. Pero hay gente buena en el mundo que te ayudará si se lo permites. Solo tienes que seguir intentándolo». Marcus le dio a James algo de dinero y el número de teléfono de la trabajadora social que lo había ayudado. «Llama a esta mujer mañana», dijo Marcus. «Dile que te envío yo. Ella te ayudará a recuperarte». James tenía lágrimas en los ojos. «Gracias, señor Wellington. Gracias por mostrarme que es posible empezar de nuevo». Mientras Marcus veía a James alejarse, se dio cuenta de que su música ya no se trataba solo de entretener a la gente. Se trataba de darles esperanza. Se trataba de mostrarles que, sin importar lo mal que se pongan las cosas, pueden mejorar. A la mañana siguiente, Marcus voló de regreso a su ciudad. Estaba emocionado por volver a la cafetería de Sarah y tocar para los clientes habituales que lo habían apoyado desde el principio. Cuando entró en el piano café, todos los clientes aplaudieron. Sarah había colocado un gran cartel que decía: «Bienvenido a casa, Marcus». Había flores por todas partes y un pastel que decía: «Nuestra estrella del Carnegie Hall». Marcus se sentó ante el viejo piano donde había comenzado su regreso. Era el mismo piano, pero Sarah lo había reparado y afinado. Sonaba mucho mejor ahora, pero seguía siendo el piano que le había cambiado la vida. Mientras Marcus tocaba para los clientes de la cafetería, se sentía completamente feliz. Había cumplido su sueño de volver a tocar en el Carnegie Hall. Había recuperado su carrera. Tenía dinero, fama y respeto. Pero lo que más lo hacía feliz era poder compartir su música con gente común que solo quería escuchar algo hermoso. El empresario que pasaba a tomar café cada mañana. El estudiante universitario que estudiaba en la mesa de la esquina. La anciana que le recordaba a su madre. Estas personas habían creído en él cuando era solo un hombre sin hogar que pedía comida. Habían visto su valor cuando él mismo no podía verlo. Le habían dado el amor y el apoyo que necesitaba para volver a creer en sí mismo. Marcus se dio cuenta de que el éxito no se trataba solo de tocar en famosas salas de conciertos o ganando mucho dinero. El éxito consistía en usar tus talentos para mejorar un poco la vida de los demás. El éxito consistía en nunca rendirse, incluso cuando todos los demás se habían dado por vencidos. Al terminar de tocar esa mañana, Marcus miró a su alrededor en la cafetería a todas las personas que se habían convertido en sus amigos. Pensó en su madre, que siempre creyó que encontraría el camino de regreso a la música. Pensó en todas las personas de todo el mundo que habían escuchado su historia y se sintieron inspiradas a no renunciar a sus propios sueños. Marcus Wellington lo había perdido todo y lo había recuperado.
Se había roto y se había recuperado. Había sido olvidado y recordado lo que significaba ser importante. Pero lo más importante, había aprendido que todos merecen una segunda oportunidad. Todos merecen ser vistos, escuchados y valorados. Todos tienen algo hermoso que ofrecer al mundo, incluso cuando no pueden verlo ellos mismos. Y a veces solo se necesita una persona dispuesta a escuchar para cambiarlo todo. La música seguía sonando, llenando la cafetería de esperanza y recordando a todos que las cosas bellas siempre están ahí. Posible. No importaba lo oscuro que pareciera el mundo, Marcus estaba en casa.